Bueno, bienvenidos a la clase de clases sociales, valga la redundancia. Aclaraciones importantes antes de empezar. Estos temas los van a ver en mayor profundidad en sociología con la profesora Machado, por lo tanto conmigo lo van a ver por ahí desde un aspecto más filosófico y lo vamos a relacionar tanto con la novela 1984 como, como con el cuento de Jack London, La huelga general. ¿Sí? La idea es que a partir de algunos conceptos que vamos a ver en este video podamos reflexionar acerca de lo que sucede tanto en el libro como en el cuento. ¿Qué son las clases sociales? ¿Sí? Básicamente las clases sociales van a ser estamentos dentro de una sociedad que tienen que ver y que lo relacionamos siempre con las oportunidades o las características socioeconómicas de determinados grupos sociales. Como podemos ver, tenemos en la imagen del lado izquierdo casas amplias, ¿sí? Con una arquitectura compleja, y del lado derecho tenemos casas humildes, ¿sí? Y obviamente que están hechos como más abajo. Incluso fíjense, por ejemplo, el color del pasto, ¿sí? Del lado de la clase alta vamos a tener un pasto que se ve que es como bien verde, bien para poder tener mayores recursos, y en la parte de la clase baja vamos a tener un pasto un poco más opaco, como con un poco menos de vida, como simulando que tiene menos recursos. Bueno, básicamente la definición que vamos a dar de grupos de clase social va a ser grandes grupos que se diferencian por el lugar que ocupan en el sistema históricamente condicionado de la producción social, por su relación con los medios de producción, por su papel en la organización social del trabajo y consiguientemente por el modo de percibir la parte de la riqueza social que se disponen, así como por la magnitud de la misma. O sea que en este caso lo que vamos a pensar es en tanto en la producción social como en la riqueza y cómo se reparte, ¿sí? Qué partes le tocan a las clases altas, qué partes les tocan a las clases bajas, y así a partir de ahí poder analizar qué rol cumple cada una de las clases sociales. Entonces, si nosotros pensamos en la historia de las clases sociales, vamos a tener que primero el hombre se va a agrupar en lo que se llamaba hordas primitivas, y luego van a surgir las tribus producto del desarrollo de la sociedad. ¿Sí? En estas tribus o en estas hordas, algunos tenían, o la mayoría, tenían actividades pautadas de antemano que ayudaban y que colaboraban con el funcionamiento del grupo completo, ¿sí? Entonces íbamos a tener grupos que iban a ir a cazar, otros grupos que se iban a encargar de la recolección, otro grupo se iba a encargar de criar a los niños, ¿sí? Entonces cada uno dentro de esa sociedad va a tener un rol. Entonces, en la Edad Media vamos a tener un régimen más esclavista con el señor feudal y los campesinos, que esto lo vimos el año pasado cuando vimos el Cid. Luego vamos a tener a la burguesía como clase no predominante, ¿sí? Y vamos a tener una pirámide social donde en la base vamos a tener a los campesinos, la plebe de los siervos, que eran los que que se heredaban con la tierra. Si el señor feudal compraba determinado terreno o ganaba determinado terreno, y también le iban a tocar esas personas, esos campesinos que trabajaban en esas tierras. El comercio obviamente era limitado, y en la mitad de la pirámide vamos a tener a la nobleza guerrera, a los sacerdotes, a los abades y al obispo, y obviamente en la punta íbamos a tener al rey con su familia, ¿sí? Entonces, acá tenemos, en la parte alta, guerreros privilegiados religiosos y miembros destacados de la iglesia, y en la punta el rey. Tenemos que tener en cuenta de todas maneras que dentro de cada una de los estratos de la pirámide íbamos a tener diferentes niveles, porque íbamos a tener nobles con mayor importancia en la sociedad y otros con menor importancia. Entonces íbamos a tener la alta nobleza y la baja nobleza, ¿sí? Lo mismo con el clero. Entonces, el feudalismo va a ser un sistema político y económico que existió en Europa durante la Edad Media. La sociedad era una estructura de clases relacionadas con la tierra, y los nobles recibían un feudo a cambio de su lealtad militar al monarca y rentaban sus tierras al siervo, ¿sí? O sea que el señor feudal tenía a su cargo un determinado territorio, y ese territorio iba a ser trabajado por los siervos,
¿sí? Entonces, básicamente lo que iba a pasar era que obviamente le iba a jurar lealtad a su rey, iba a tener que pagarle un impuesto al monarca y esa tierra era trabajada por sus campesinos. Más adelante vamos a hablar de socialismo, ¿sí? Es una palabra con muchos significados. El primer socialismo se origina por la revolución en el siglo IX, teniendo como portador de ideas al filósofo Proudhon. Él planteaba que el Estado tenía que cumplir un papel importante, ¿sí? En el control de las principales empresas, tenía que controlar las industrias que surgían y atraían a trabajadores del mundo rural hacia el mundo urbano, ¿sí? Pero se lo descalificó como socialismo utópico, ¿sí? Con este criterio lo que planteaba este filósofo era que el gobierno, ¿sí? El Estado, iba a tener que controlar las empresas e iba a tener que controlar esto de los obreros rurales que venían a la ciudad a trabajar, ¿sí? Pero obviamente era como un socialismo utópico porque el Estado tenía que estar presente constantemente controlando todos estos movimientos. El segundo concepto de socialismo va a aparecer con Karl Marx y Engels. Ambos escriben el Manifiesto Comunista y el primero, o sea, Karl Marx, escribe El Capital. Entonces, plantea la necesidad de establecer un gobierno igualitario controlado por el Estado donde exista un paraíso socialista, ¿sí? Cada uno trabaja todo lo que puede y cada uno gana según lo que necesita, ¿sí? Obviamente que este socialismo fue aplicado en Rusia gracias a Lenin y la Revolución Rusa se va a dar en 1917, ¿sí? Entonces, cada uno va a trabajar, va a ser productivo lo más que pueda y va a ganar según lo que necesite, no según lo que trabaje, sino que lo que necesita. Sí que necesita salud, vivienda, tierras, bueno, lo va a tener y obviamente que va a trabajar todo lo que pueda. Con respecto al comunismo soviético, bajo el comunismo soviético, el socialismo adquiere un sentido diferente. Significa el total control del Estado de toda la vida de los individuos, no solamente de la vida económica, sino también de la política, mediante un partido único, cultural. Las personas leen, aprenden, se les enseña solo aquello que el Estado marxista, que el Estado socialista impone y ninguna otra realidad como la de la Iglesia, ni grupos privados, ni nada puede tener ningún control sobre ningún medio cultural. En este caso estaríamos hablando de un socialismo con un sentido diferente y si lo transpolamos a la novela que leímos, vamos a ver que el INSOC o el socialismo inglés que se impone en 1984 tiene este carácter, ¿sí? El control de las personas no solo a nivel económico-político, sino también a nivel cultural y social, ¿sí? Recuerden que los personajes de 1984 viven bajo el régimen del Gran Hermano y que va a estar controlado tanto lo que se aprende como lo que se lee y lo que está prohibido directamente se elimina mediante también el control de los medios de comunicación. Entonces, este tipo de socialismo es el que se impone en otros países poco a poco como China, Vietnam, Camboya, luego en las naciones del este europeo como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Alemania del Este y también en Cuba. Pensemos ahora en un socialismo democrático. A partir de la década de los 30, especialmente después de la época de la Segunda Guerra Mundial, surge un nuevo socialismo europeo que es un socialismo inspirado en una ideología alemana. Luxemburgo plantea que el socialismo tiene que ser un socialismo democrático, básicamente sindicalista, con mucha fuerza en los sindicatos y según el cual el Estado tenga un tremendo control, primero sobre las empresas consideradas estratégicas, el transporte público, la industria militar, la industria de la energía, es decir, electricidad, agua, correos, y además tengo un control muy fuerte sobre la gran empresa privada. O sea que va a ser un socialismo democrático con la figura sindical presente, pero con el control de todo lo que tiene que ver con el transporte público, los medios de comunicación y las empresas privadas. Entonces, para pensar en las clases sociales del comunismo, tenemos que tener en cuenta que todas las clases de la sociedad son absorbidas por el proletariado. En esta sociedad ideal, el Estado desaparece, cada persona contribuye según su habilidad y recibe de acuerdo a su necesidad, así que era lo que hablábamos antes. El proletariado es una clase social, ese 17 está de más, es una clase social
de personas que tienen poca o ninguna propiedad. Esta clase se caracterizaba por la necesidad de los integrantes de vender su trabajo a cambio de un salario. En la teoría marxista, el proletariado es la clase explotada que en el futuro derrocaría a la burguesía capitalista mediante una revolución social y así crear una economía comunista, ¿sí? Entonces el proletariado va a ser quien absorba todas las clases sociales, ¿sí? Y la sociedad ideal sería donde el Estado directamente desaparece, cada persona trabaja según lo que puede y va a recibir de acuerdo a lo que necesita, ¿sí? Casa, educación, salud, por ejemplo. Y el proletariado va a estar formado por esta clase social de personas que no tengan ninguna propiedad o muy poca, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es vender su trabajo, ¿sí? En función de, a cambio de un salario. Planteemos también el tema de la utopía de las no clases, ¿sí? Pensemos qué pasaría si en el mundo no existieran las clases sociales, si eso sería posible, ¿sí? Si eso sería algo imaginable y alcanzable, ¿sí? Por algún estado o por alguna sociedad. Entonces, el comunismo lo que plantea es la construcción de una sociedad sin clases sociales, ¿sí? En la que el Estado se disuelve, siendo la sociedad quien asume el ejercicio del poder a través de sus trabajadores. La propiedad privada es abolida al ser considerada ilegítima, asegurando una verdadera igualdad social y económica. O sea, no hay propiedad privada, todo es de todos y esa misma clase social, única clase social, o en realidad este grupo de personas que forman parte de esta sociedad, van a poder ejercer el poder. ¿Sí? Esa sería la utopía de las no clases, algo completamente impensado en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Entonces, el comunismo busca la abolición del Estado. Si no existe la propiedad privada de los medios de producción, no existe la explotación, porque todos seríamos dueños de todo. Por lo tanto, la organización estatal no sería necesaria. Yo no tengo un grupo de personas que controle el trabajo de nadie, porque el poder lo va a tener la misma mano de producción. ¿Sí? Entonces, la mano trabajadora es la que controla, ¿sí? Los principales medios de producción, porque no va a haber propiedad privada, todo es de todos, entonces el Estado sería innecesario. A este gobierno se lo llama comunistas porque centran su poder en la comunidad. El partido único tiene como misión coordinar a todo un grupo para obtener resultados en la comunidad. Si nosotros esto lo pensamos en 1984, quizás lo que plantea la novela es de manera distópica, ¿sí? Este intento de sociedad donde aparentemente todos son camaradas, todos son iguales ante el ojo de Gran Hermano, pero en realidad lo que plantea la novela es que en función de este tipo de gobierno, en realidad lo que se hace no es buscar la igualdad, sino que lo que se busca es el control social, ¿sí? El poder, en este caso, lo tiene Gran Hermano y el partido, ¿sí? Que son estas personas que nunca nadie ve y que en función de eso se puede explotar a esta gente. Trabajan, yo soy el Gran Hermano, trabajan para mí, yo controlo lo que leen, lo que ven, lo que estudian y nadie puede pensar distinto. Entonces tengo a la masa controlada. Y obviamente que va a tener sus ventajas y sus desventajas. Si nosotros ahora pensamos en lo que es el capitalismo, que es la forma, el formato económico, digamos, el sistema económico que prevalece en nuestro país y en nuestra cultura, primero tenemos que definirlo, ¿sí? El capitalismo se puede definir como el sistema político, social y económico en el que las grandes empresas y unas pocas personas controlan la propiedad, incluyendo los activos capitales como terrenos, fábricas y dinero. El capitalismo es ante todo un régimen económico en el cual los medios de producción pertenecen a quienes han invertido capital y compran trabajo de otras personas para hacerlos producir. La explotación del hombre por el hombre según el marxismo, ¿sí? O sea que en el capitalismo nosotros vamos a tener un grupo económico poderoso, una clase alta poderosa, que es quien controla, ¿sí? Los medios de producción y que le van a pagar a otras personas, obviamente de clase más baja, para que trabajen, ¿sí? Yo tengo una empresa, tengo mucho dinero, invertí mi capital en esa empresa
y contrato a cierta cantidad de gente para que trabajen para mí. Yo les pago, ¿sí?, un salario, pero todo lo producido es mío y yo soy la que termina acumulando más capital y más dinero. Entonces, el capitalismo es una novedad. Según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques, cambios e intercambios de una cosa por otra. De esta forma, el capitalismo, al igual que el sistema de precios y la economía de mercado, se le atribuye un origen espontáneo natural dentro de la Edad Moderna. Este sistema económico fue basado, como lo dice su nombre, en el capital, o sea, en inversiones para ganar más dinero, ¿sí? Y obviamente que este modelo económico y social también va a tener ventajas y desventajas. Se supone que el origen del capitalismo va a estar a finales de la Edad Media, ¿sí?, con la burguesía, donde estos pequeños artesanos comienzan a producir sus artesanías y las van a empezar a cambiar por otros bienes, ¿sí? Entonces, el que hacía telas va a empezar a intercambiarlo por ejemplo, alimentos. El que fabricaba platería iba a empezar a cambiarlo por otra cosa y empieza esta clase incipiente de burgueses a tener renombre en la sociedad. El problema que van a tener los burgueses va a ser que en realidad cuando surgen van a tener que competir de alguna manera por tener un lugar importante dentro de la sociedad con los nobles. Los nobles formaban parte de esta clase alta, sí, pero formaban parte de esta clase alta no tanto por las tierras y por el capital o lo que tuvieran acumulado, sino que eran importantes por el apellido que tenían. En cambio, los burgueses van a tener buena economía, o sea, van a poder van a tener un montón de medios económicos para pelear por ese lugar en los sectores altos de la sociedad, pero no van a tener ese apellido. Entonces se los va a considerar que no son de la misma clase social, que no tienen la misma formación, la misma cultura, de hecho se van a burlar de ellos. Hay obras literarias que lo muestran, por ejemplo, Molière, en el Renacimiento, va a escribir El burgués gentilhombre, que es la historia de este señor que es burgués, que acumula, ¿sí?, dinero y acumula riquezas y que va a ser burlado, ¿sí? Se lo está, obviamente que la obra es muy exagerada porque encima es una comedia, pero va a ser este hombre que intenta ser de una clase más elevada, de ser una especie de noble, pero constantemente se lo muestra como un bruto, como un exagerado, como que todo el tiempo tiene que hacer alarde de lo que tiene para ser aceptado dentro de ese grupo limitado de personas que son los nobles. Las clases sociales a lo largo de la historia, entonces el motor de la historia es la lucha de clases según Karl Marx, acá lo tienen al señor Marx. Entonces, ¿cómo van a evolucionar las clases sociales? En la Edad Media, la división de las diferentes clases sociales, ya lo vimos anteriormente, era muy obvia y alrededor de ella se manejaban los acontecimientos sociales, políticos y económicos. De hecho, cada persona dentro de la pirámide va a tener una tarea. La parte baja de la pirámide con los campesinos van a tener como tarea cosechar y criar a los animales que van a ser el sustento alimenticio de toda la pirámide social. La clase, los nobles iban a tener como tarea esto de impartir seguridad tanto para sus campesinos como para el rey. Y el clero iba a tener como tarea, obviamente, lo que tenía que ver con la educación y con lo religioso, con lo cultural, sí, hacían ese control. Y el rey era quien era la figura, era el enviado de Dios y era el que en definitiva tomaba las decisiones. El comunismo va a ser una búsqueda de una sociedad sin clases sociales y en teoría tendríamos que pensar que para el comunismo las clases sociales no tendrían que existir, tendríamos que ser todos iguales y la fuerza estaría entonces en el proletariado. En las clases sociales con respecto al capitalismo, lo que va a tener es que va a tener la libertad de empresa y dejó atrás el sistema del comunismo implementado por Marx. Este sistema económico se caracterizó porque los particulares y las empresas llevaran a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios a través de una compleja red de precios, ¿sí? En este caso, estas pocas personas que controlan la producción
y los servicios también son los que van a controlar los precios y los que van a controlar de alguna manera quiénes acceden a esos bienes y a esos servicios, ¿sí? Si la competencia estaba presente, la actividad de la economía iba a ser autorregulada, es decir, que tendría un control espontáneo o voluntario de las empresas y su propio monitoreo. Medidas adoptadas por el gobierno solo eran necesarias cuando era necesario para defender los derechos de la propiedad privada. La característica más importante de un sistema económico capitalista es su objetivo, ¿sí? Entonces, en realidad el Estado, el gobierno, lo único que tendría que hacer es controlar, ¿sí? O defender los derechos de la propiedad privada y tratar y todo lo que tiene que ver con los precios, oferta y demanda se controlarían por el mismo mercado. La revolución industrial tuvo una marcada influencia sobre la formación de las clases sociales, ya que estableció grupos sociales claramente diferenciados. Los empresarios, dueños de las fábricas, dueños de la producción, por un lado, y los obreros generadores de la producción, por el otro. ¿Sí? Este aspecto fue sumamente importante en el fortalecimiento de las clases sociales porque a partir de la producción industrial se fortaleció el capitalismo que manejaba la producción y los obreros. Igualmente estableció diferencias entre el empresario, el capataz, los comerciantes y la clase baja, ¿sí? O sea, lo que hace el capitalismo en definitiva es no solamente marcar las clases sociales, sino que las marca mucho, ¿sí? Vamos a tener una clase muy alta, muy poderosa, con mucha riqueza acumulada y una clase muy baja con muy pocos recursos, ¿sí? Tengan en cuenta también que esta clase baja, que tiene muy pocos recursos, también de alguna manera depende del Estado, por ejemplo, al acceso a la salud, ¿sí? A las campañas de vacunación, la vacunación gratuita, los hospitales públicos, la educación pública, porque se va a, obviamente, a contraponer con lo que es las clases altas y el acceso a una educación paga, y quizás en colegios muy exclusivos, a, un sistema de salud privado muy costoso, ¿sí? Con las obras sociales muy costosas, y la clase baja va a tener que depender muchas veces para este tipo de cosas del Estado o para todo lo que tiene que ver con las obras sociales y demás, pero que son a veces de una categoría muy inferior, ¿sí? Piensen también, por ejemplo, el tema del trabajo no reconocido legalmente, ¿sí? Mal llamado trabajo en negro. Entonces, vamos a tener algunos pensadores, ¿sí? Algunas frases que rescaté de un documento que después les voy a mandar para que lo lean completo, si les interesa. El capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de la propiedad, en el cual la propiedad es de pertenencia privada, ¿sí? Básicamente lo que plantea el capitalismo es que cada uno tiene su propiedad privada y que el Estado no puede meterse con esa propiedad porque la propiedad es precisamente privada, ¿sí? Mi empresa la controlo yo y el Estado no tendría por qué meterse en el control, ¿sí? De eso. Los problemas sociales contemporáneos son hechos que el hombre puede interpretar desde varias ópticas. ¿Por qué les pongo esta frase? Con respecto a los problemas sociales, vamos a ver que no siempre vamos a tener una sola postura, vamos a tener muchos pensadores, entre nosotros seguramente vamos a pensar de maneras diferentes, vamos a tener quienes apoyen un tipo de organización social y no otro, ¿sí? La realidad es que en este momento estamos inmersos en un mundo capitalista, ¿sí? Donde un grupo minoritario de, de de dueños son los que tienen concentrada la mayor cantidad de riqueza del mundo y después tenemos las clases bajas e incluso también vamos a tener en este mundo capitalista países desarrollados y países subdesarrollados. Obviamente que también lo podemos pensar de manera filosófica y pensar quién establece, ¿sí?, qué es un país desarrollado y un país subdesarrollado, ¿sí? Piénsenlo también en el caso de este contexto que estamos viviendo de pandemia y de muchísimos países afectados. ¿Qué pasó con aquellos países que priorizaron el cuidado de la producción y no el cuidado de la salud?
y cómo se va desarrollando en función de eso y cómo va a quedar el mundo después de toda esta situación con la mayoría de las actividades paradas, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un sector que mueve mucho dinero como es el fútbol, ¿sí? ¿Qué pasa con este fútbol que está detenido? ¿Qué va a pasar después? ¿Sí? ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad el concepto de las clases sociales se maneja con una gran diversidad debido al desarrollo obtenido por cada uno de los países, la manera en cómo éste se ha evolucionado durante la historia y en sí su ideología económica, ¿sí? O sea que el concepto de clases sociales va a estar de alguna manera relacionado con cómo se desarrolló cada uno de los países. ¿Sí? En nuestro país siempre se consideró que teníamos tres clases, ¿sí? La clase alta, la media y la baja, y en función de eso tenemos también determinados parámetros que tienen que ver con el ingreso per cápita, ¿sí? Y obviamente pensar también es cómo se establece y quién establece a qué clase social pertenece cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cuántas clases hay? En nuestra actualidad, podemos decir que el manejo de las clases sociales se da plenamente por medio de la economía, al igual que la Edad Media, pero a esto se le ha modificado debido a las crisis económicas que se han presentado en los diferentes países del mundo. En tanto, aquella crisis que se dice que la clase media ya no existe, sino que en la actualidad la mayoría del mundo está dividido en dos tipos de clases sociales, las sociedades altas y las sociedades bajas. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros tendemos a pensar que en nuestro país tenemos tres clases sociales, sí, pero por ejemplo, pensémoslo, esto igual da para el debate en alguna clase por Zoom, pero pensémoslo por el lado de que quizás alguien de clase extremadamente alta no considera que alguien que tenga por ahí un grado menor de riqueza sea también de clase alta, ¿sí? O sea que hay muchas cuestiones con respecto a las clases que podemos tomarlas como subjetivas, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, les dejo algunas preguntas para que pensemos entre todos cómo modifica la globalización todo este panorama, qué es la pobreza, qué son las clases sociales en la actualidad de nuestro país, cómo vemos las diferentes clases sociales y qué nos depara el futuro de nosotros. Tengan en cuenta también que la globalización y las diferencias que hay entre los diferentes países y los diferentes países que tienen mucho poder económico y los que no tanto, también van a contribuir a esto de, bueno, ¿a qué clase social pertenezco? ¿Cómo es que yo obtengo la producción o cómo es que obtengo yo determinados elementos? ¿Sí? El capitalismo lo que hace es promover de alguna manera el comercio e incluso estamos inmersos también en una sociedad en la que muchas veces compramos o adquirimos bienes y servicios que en realidad no necesitamos, pero que muchas veces lo tenemos por una cuestión de querer mostrarle al otro que lo tenemos y de considerarnos de una clase más alta de la que tenemos. Y hay mucha gente de ese tipo, así que pensemos esto. Pensemos en también qué es la pobreza, ¿sí? Pensémoslo desde el punto de vista de no solamente de lo económico, sino también del acceso a la salud y a la educación, ¿sí? ¿Cuántas clases sociales tenemos en nuestro país? Bueno, esto que yo les decía, de que quizás podríamos pensar en que tenemos tres clases sociales, pero tenemos también este juego con la subjetividad de ver si realmente la clase media existe como tal o no. ¿Cómo se viven estas diferencias sociales? Sí, piénsenlo también en este contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso a la educación? Sí, nosotros por ahí estamos de alguna manera en un sector un poquito más privilegiado, donde por ahí tenemos acceso a la tecnología como herramienta para la educación, pero tenemos muchas escuelas en la periferia que no tienen acceso a la tecnología y que incluso no tienen por ahí acceso ni siquiera a una computadora. Entonces, eso dificulta todavía más el acceso a la educación, ¿sí? Y también pensemos qué pasa con el futuro, sobre todo en este contexto, con esto que yo les decía, con todos estos medios de producción parados o que están trabajando a media máquina y cómo vamos a hacer para salir de toda esta situación, cómo va a cambiar el mundo en función de toda esta situación
de pandemia, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con los medios de producción? ¿Hacia dónde tienen que estar direccionados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el personal de la salud? ¿Sí? Con esto de que tenemos los aplausos a las 21 horas, pero ellos reclaman otro tipo de derechos y de ciertas situaciones laborales y de condiciones laborales que quizás no se están cumpliendo y que el Estado en este momento que necesita el sector de la salud se da cuenta de la importancia que tiene y cómo es que hay que reconocerlos, ¿sí? Más allá del reconocimiento a nivel social, también estaría bueno pensar un poco en lo que es el reconocimiento económico por un trabajo tan importante como es la salud. En definitiva, si no tenemos salud, el trabajo no va a estar bien hecho, ¿sí? Si yo tengo una empresa donde mis empleados no tienen acceso a la salud, padecen enfermedades o si, por ejemplo, no tuvieran acceso al cronograma de vacunación. ¿Qué pasaría si con enfermedades que quizás están erradicadas o que aparecen en muy baja proporción? ¿Qué pasaría con estas personas que no tienen acceso a la salud y que por lo tanto se enferman mucho más y que el mecanismo de producción va a estar obviamente afectado porque no tengo salud? Entonces, lo primero tiene que ser pensar en la salud y en los recursos mínimos, sí, en una buena alimentación, en un sistema de salud funcionante, eficiente y eficaz, y en función de eso pensar también los otros sectores de la sociedad. El video se hizo muy largo, lo sé, pero bueno, esto de todas maneras lo vamos a hablar en función de la obra, como ya les dije, de 1984 y de la huelga general. Lo van a ver en mayor profundidad en sociología. Hay algunos conceptos, me pude haber equivocado, saben que no es mi especialidad las ciencias sociales, pero bueno, la materia abarca también estos temas y en función de, bueno, más o menos algunos documentos que he leído, armé esto que espero que les sea útil para encarar los trabajos que vamos a tener de acá en más. Nos vemos, chicos, y espero que estén muy bien.